Entrevistas de FM Mercado, ciclo de diálogo con los protagonistas del sector frutihortícola, una producción de FM Mercado 90.9. En este episodio dialogamos con el productor de paltas Horacio Frías, presidente y fundador de Guayal Sociedad Anónima de Tucumán, quien nos habló de la palta, cuyo crecimiento de su consumo se da a pasos agigantados, no solo por su valor nutricional, sino también por su valor cultural dentro de la sociedad. En realidad, el tema por el cual yo fui a las paltas fue porque yo trabajaba en comercialización de azúcar y me iba muy bien. Vendía 80.000 bolsas de azúcar todos los meses. En el mes de mayo siempre empieza a faltar azúcar porque la zafra empieza a principios de junio y los ingenios quieren quedar limpios de azúcar anterior y cosas así. Entonces yo en el mes de abril, por ejemplo, marzo, abril, yo compraba azúcar, la guardaba, la pagaba, la guardaba, y cuando mis clientes se quedaban sin azúcar porque otros proveedores que tenían no les daban azúcar, sabían que mi empresa, que se llamaba Azucarera Benvenuto, les iba a dar azúcar para que ellos pudieran seguir elaborando sus productos. Entonces, en el mes de mayo del año 72, siendo presidente el general Lanusse, yo tenía azúcar comprada y guardada. El azúcar no es para comérsela, es para dársela a los clientes. Pero Lanusse quería ser presidente por el voto popular. Entonces coqueteaba con los gremios. Y en ese momento los gremios le dijeron, falta azúcar en el mercado, pero hay una empresa que tiene azúcar. Entonces Lanusse me expropió todo el azúcar, no me la pagó hasta un año después con una inflación enorme, y yo dije, el Estado es realmente una cosa no confiable. Nunca más voy a trabajar en nada que sea de primera necesidad. Ni leche, ni carne, ni azúcar, ni nada de primera necesidad. ¿Qué puedo hacer? Y bueno, yo había estado de paseo en Chile en el verano y había comido mucha palta porque en Chile todo lleva palta. Claro. Entonces dije, voy a ver si en Tucumán puedo hacer palta. Me puse a estudiar y yo venía con un problema muy humano, que me había ido siempre muy bien. No sé si vos conocés esa cosa china del yin y el yang. Del bien y el mal, claro. Sí, entonces siempre que a vos te va muy bien, tarde o temprano te va mal en algo. ¿Por qué? Por un error humano, porque como siempre te fue bien, vos crees que te va a ir bien en todo y te descuidas. Resultado, yo me metí y dije, la palta es ideal porque no existe en la Argentina, o sea que ningún gobierno me va a expropiar palta ni me va a poner un precio máximo, ni esto ni el otro. Entonces salí del azúcar, estaba con plata porque paré mis actividades, compré tierra en Tucumán y empecé a plantar paltas. Muy bien, eso es el origen de toda la historia. Primero plantamos variedades locales porque no existía la Hass, después claro, viajé a Sudáfrica y ahí vi que la Hass era el futuro, entonces compré plantines de Hass en Chile y arranqué las variedades locales y planté Hass. Ahora bien. Como muy visionaria tu perspectiva. Sí, eso fue casualidad, ¿no es cierto? Porque las casualidades, no hay que darle mérito a las casualidades. Fue una casualidad que la palta se pusiera de moda en el mundo entero. Pero, yo te diría que lo que es importante para la gente que nos pueda estar oyendo es que yo comente cuáles fueron mis mayores errores en la producción de palta para que ellos no cometan los mismos errores. Yo compré las tierras, las planté y me fue muy bien. Las frutas ya tenían, los árboles ya tenían unos cuantos años, crecían muy bien y dije, hay que ampliar la plantación. Y entonces compré 200 hectáreas
que había justo frente, en la localidad de Sauces Guacho, donde estaba mi primer finca, y donde está mi primer finca, y compré calle de por medio, pero calle no como la 9 de julio, calle común, ¿no es cierto?, como Arenales, como Juncal, calles así de por medio. Y dije con una simplicidad increíble que si en la finca andaba todo muy bien, ahí a unos pocos metros de distancia también tenía que andar bien. Cuando yo inicié la plantación en la primer finca no tenía ni idea de las cosas que hoy conozco. Entonces, la segunda finca la planté toda, le puse riego, todo a la alta escuela, y fue un fracaso total. Entonces, ahí me di cuenta que el tema suelos era muy importante. Por eso remarco y pongo en mayúscula la palabra suelos. Claro. Nuestra finca original, el suelo de nuestra finca original, todo esto me enteré años después de haberla comprado y plantado, el suelo de nuestra finca original era un suelo franco-arenoso. ¿Por qué era franco-arenoso? Porque en algún momento de la historia, hace 1000 años o 10.000 años, esa finca había sido toda un río. Es decir, antiguamente los ríos eran mucho más caudalosos y grandes de lo que son hoy en día. Entonces, esa finca, durante muchos años un río, nadie lo puede dudar porque hay piedras que solamente puede haber traído un río en tormentas como la del otro día. Entonces, esa finca, en su momento fue un río, tenía un suelo franco-arenoso, después el río se retiró y el suelo franco-arenoso quedó. Y ese suelo franco-arenoso es el suelo ideal para la producción de paltas. Claro. ¿Por qué? Porque las raíces de la palta necesitan una cantidad de oxígeno muy importante. Y la arena del suelo franco-arenoso, la arena tiene puntitas, o sea que entre granito y granito queda aire, y ese aire es importantísimo para que las semillas se puedan alimentar. En la finca que compré enfrente, el suelo no era franco-arenoso, era un suelo muy bueno como son los suelos de Tucumán. A esa finca, como no funcionaba, se la vendí después a una empresa limonera, y la dueña de esa empresa limonera, una empresa muy grande, con varios miles de hectáreas, me dijo que era la mejor finca que tenían en todo Tucumán. O sea que el mejor suelo, que el suelo de una finca que era considerada la mejor, de una empresa que tenía como 6.000 hectáreas de limón, era fantástico para el limón y es un desastre para la palta. O sea, lo primero que hay que ver si uno va a hacer una plantación de paltas es darse cuenta de que necesita un suelo franco-arenoso, un suelo aireado. La gente que sale del limón y planta en el mismo lugar donde tenía el limón sin haber hecho un análisis de suelo, corre un riesgo muy, muy importante. O sea que yo lo primero que destaco como cosa importante, y que yo fui el que cometió el error más grande, es el tema del análisis del suelo. Después, la finca nuestra tenía otras virtudes que yo desconocía en ese momento, y una de ellas era la pendiente. De norte a sur, la finca tenía una pendiente del 3%, que en la longitud de la finca daba una diferencia entre el punto norte y el punto sur de 100 metros. Entonces, esa pendiente ayudaba que el agua de lluvia, en la finca llueve en 1.700 milímetros, entre noviembre y mayo más o menos. Entonces, esas lluvias torrenciales, por la pendiente, iban a un canal que le llaman terrazas, y devolvía eso, sacaba el agua de la finca y lo devolvía al río. Entonces, lo primero entonces de importante era el suelo, y lo segundo era la pendiente, es decir, ¿cómo voy a sacar el agua? Porque en Tucumán pueden llover 300 milímetros en media hora. Claro, sí. Si esos 300 milímetros se estancan en un mismo lugar, perjudican a las raíces, y cuando las raíces están perjudicadas, las ataca un hongo que se llama la fitóftora, y ahí las cosas no salen bien. Así que
yo digo, lo importante es el suelo, después es la pendiente, Sí, y la otra cosa muy importante es el agua. La palta es agua dependiente. En México, de donde es originaria la palta, a la palta no la llaman palta, la llaman aguacate. claro. ¿Por qué? Porque está en un lugar donde prácticamente tienen suelos volcánicos y llueve 4 o 5 veces por semana, un rato, llueve 20 minutos, media hora, pero es el lugar ideal para la palta. En todos los otros lugares es relativo. La producción depende del manejo que uno haga. Totalmente. Bueno, yo lo que veo es que fuiste aprendiendo en el camino, o sea, como que también la empresa y el cultivo de la palta de tu parte fue creciendo a medida que ibas experimentando y encontrando estas cuestiones, ¿no? Como que fue creciendo a raíz de tu experiencia y de los errores, el aprender de los errores. Sí, yo creo que uno disfruta de los éxitos y aprende de los errores. Entonces, los 3 factores de la producción de palta son el suelo, los nutrientes del suelo, que se apoyan con fertilizantes. Después el agua de lluvia, que se apoya con riego. Y finalmente la luz del sol, que se apoya con la poda. Entonces, en algún otro cultivo hay que hacer las cosas más o menos bien. Acá hay que hacer todo muy, muy bien, porque si no, una vez que pasan los primeros años, empiezan los problemas. Yo veo que en Tucumán mucha gente ha puesto palta donde antes tenía limón. Por eso les quiero comentar esto para evitar que se claven, ¿no es cierto? Porque la palta lleva mucha plata, hay que ponerle mucha plata. Los fertilizantes son muy caros, regar es caro y podar es caro. Entonces hay que aprovechar de estos errores que yo cometí para que otros no los cometan. Que después la palta tiene una floración que se da en el mes de septiembre en Tucumán más o menos, y esa floración empieza a principios de septiembre y termina a mediados de octubre, por decir el 10 de octubre, una cosa así. Claro. En esa floración hay paltas que nacen el primer día de la floración y paltas que nacen el día 40 de la floración. Eso hay que ver que va a madurar en forma distinta. Entonces, si uno manda todo junto eso al mercado, puede tener problemas porque el recibidor le va a decir, hay paltas que se me pasaron y paltas que no las vendí y estaban verdes. Claro, una que no madura y la otra que se pasó de maduración. Entonces, lo otro es que yo recomiendo, no tuve mucho éxito con esa recomendación cuando hablé el otro día en el Congreso de Plantas del INTA de Tucumán. Yo recomiendo a los pequeños productores que desarrollen los mercados locales. En realidad, la solución para los pequeños productores es mandar todo al mercado central. Pero como el pequeño productor va mandando pequeñas cantidades, no puede pedir que haya frío en el camión, porque en el camión van muchas cosas que no requieren frío. No, y aparte también es el costo. Y el costo del frío. Valor, sí. Le hago una consulta respecto a esto, sí, porque me parece que está bueno y es interesante, y ya que también está comentando usted, Horacio, cómo es el aprendizaje también, cómo se aprendieron de los errores y qué es lo que se quiere transmitir al productor. Ahora, desde el lado de la comercialización, porque hace mucho tiempo que usted comenzó con esta producción de palta, ¿cómo fue el inicio o instalar este producto en la comercialización? Mire, le puedo hablar mucho de eso porque lo hice personalmente. Bien. Y los viejos mayoristas que hoy están en el mercado me comentan que decían, pobre muchacho, Frías. Claro, yo en ese momento tendría 40 años, ponele, 30 y pico, 40 años. Pobre muchacho, mira cómo trabaja, no se da cuenta que se va a fundir inexorablemente. ¿Quién va a comer palta? Y hoy es la fruta que más vendemos, me dice. Pero bueno, yo empecé vendiendo personalmente paltas
en esa época en el mercado central había remate, o en la sala de remate se remataba con un consignatario. Sí, acá en la planta baja del centro administrativo todavía está. Exactamente, sí, pero ya no hay remate. Totalmente. Entonces, no hay remate. 7 menos cuarto, lunes, miércoles y viernes, yo estaba allí para ver el remate, y después del remate me iba al bar que estaba abajo, que iban todos los mayoristas a tomar un café para aprender, porque no hay ningún libro que te enseñe cómo vender frutas. Entonces iba allí para entender, para pedir, para preguntar y demás. Pero después caminaba todas las naves y iba vendiendo en todos los puestos que podía, iba vendiendo. Ahí aprendí que la comercialización no es un tema de ida sola, es un tema de ida y vuelta. Entonces yo me preguntaba, ¿cuáles son las necesidades de mi comprador que yo voy a satisfacer con mi producto? Si mi producto no satisface las necesidades de quien me está comprando, me va a pagar muy mal y va a tener problemas porque no va a vender y se va a pasar la fruta y eso no se le paga al productor. Claro. Entonces, yo tengo la mejor imagen del mercado central. Yo no me acuerdo de haber tenido en los últimos 25 años un solo peso de incobrables. No me acuerdo que haya habido un mayorista que no nos pagara, pero nosotros le damos al mayorista todo lo que él necesita para hacer un buen negocio, porque para eso está, para ganar plata. Entonces hay una serie de cosas que hay que hacer para que la cosa salga bien, y yo veo que mucha gente no lo hace. Entonces la cosa no sale bien, lo castigan en el precio y después se quejan de los mayoristas. No, yo solo tengo palabras de ponderación para los mayoristas. Lo que hice para poder trabajar mejor fue tener 2 puestos en la nave 12, que no es una nave de venta a los minoristas, sino es una nave de depósito de productores, y en esos 2 puestos tengo 3 cámaras de frío abajo y unas oficinas arriba. Entonces, allí llega un camión y ¿qué necesita el mayorista? ¿Qué necesita? Las 3C de Carlos. Necesita cantidad, necesita que yo le dé lo que él necesita, no puede estar comprándole a 3 al mismo tiempo. Claro. Entonces necesita que yo le provea la cantidad que él quiere. Después tiene que ser de buena calidad. Si no es de buena calidad, él va a tener problemas. Y si tiene problemas, tiene que discutir con los clientes y eso no es bueno. Él tiene que tener mucha armonía con sus clientes. Y lo tercero es calidad, o sea, cantidad, calidad y continuidad. Continuidad es la tercera. Si yo lo tengo que proveer desde el principio de la temporada hasta el final de la temporada. Y eso requiere tener un volumen de fruta y necesita la calidad haber tenido cámaras de frío y cámaras de premaduración. Entonces, nosotros vendemos bien en el mercado central. Y vendemos bien porque el mayorista no pierde con nuestra fruta. Pero nosotros hemos incurrido en inversiones importantes para que el mayorista no pierda. Toda la fruta que llega al empaque tiene un día de reposo, porque Tucumán es una zona húmeda. Sí. Entonces tiene un día de reposo para que los nódulos pierdan turgencia. Después de ese día de reposo pasa a la cámara de premaduración, ahora al principio, ya en septiembre no, obviamente, donde la fruta se premadura para lograr uniformidad en la fruta, es decir, que no haya una que madura antes y otra después. Entonces ahí están con temperatura de 18, 20 grados, un poco de etileno, y ahí la fruta premadura, 2 días, 3 días, depende del momento del año. Una vez que la fruta está premadurada y sale de allí, nosotros la mandamos a los túneles de frío, que son túneles con ventiladores, que en vez de expulsar aire, como hace un ventilador normalmente, en vez de expulsar aire, chupa aire, y saca a la fruta a la temperatura alta
hasta que pone toda esa partida a 5 grados. Ahí ya está lista para viajar a Buenos Aires. Y cuando viaja a Buenos Aires, como los transportistas muchas veces para ahorrar combustible paran el frío, nosotros ponemos 2 termógrafos escondidos en 2 cajas, que el transportista no sabe cuáles son, y al llegar a Buenos Aires, nuestro encargado de los 2 puestos en Buenos Aires ve cómo están esos termógrafos, y si el termógrafo no está a 5 o 6 grados, no se le paga el frete al transportista. Claro. Eso está claro. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo nosotros desde la finca, desde la tierra hasta el mercado central, cuidando el negocio para que el más importante de todo esto es el consumidor, para lograr la satisfacción del consumidor? Y lo que nosotros queremos en el caso de Guayal es superar las expectativas del consumidor, porque si el consumidor queda encantado con la fruta que comió, va a comprar de nuevo la semana siguiente. Y si no queda encantado porque le fue mal, a lo mejor tarda 2 meses en comprar. Entonces, para nosotros, tanto el mayorista como el minorista no son clientes, son socios. El cliente es el consumidor. No sé si me explico más o menos. No, totalmente, porque es el que termina fomentando, digamos, el consumidor, el que compra, termina fomentando también en definitiva el consumo de esto, y más si está satisfecho, porque un cliente satisfecho siempre vuelve. Ahora quería preguntarle, porque ya que estamos hablando respecto del consumo de la palta, o de cualquier fruta en general, pero de la palta ahora en particular, ¿usted qué cree que es lo que motiva a las personas a comer palta? Hoy está de moda, ¿no? Hoy sabemos que está de moda la dieta fit, la dieta de la persona que va al gimnasio, reemplaza a cualquier otra grasa por una grasa saludable que tiene la palta, que no engorda y que te satisface, ¿no? El estómago, lo que sería la panza llena, el corazón contento y a la vez saludable. Pero más allá de adaptarlo a nuestra alimentación, ¿por qué crees vos que podría haberse motivado el consumo de la palta? Originariamente, cuando nosotros empezamos, la palta se la comía por satisfacción, porque la palta es muy rica y muy nutritiva. Pero más que nada se la comía por satisfacción, porque la gente se encontraba muy satisfecha comiendo palta. Hoy en día, lo que hizo crecer mucho el consumo es que, aparte de la satisfacción, la palta es el elemento de la naturaleza que tiene más virtudes nutritivas. Entonces, en el mundo hoy está de moda lo que se llama bocado toast, o sea, la tostada de palta. El bocado toast, Europa, sí. El desayuno habitual en Europa es la tostada, en vez de con manteca como era antes, la tostada con una buena cantidad de palta. Y eso hace que el consumo no solamente vaya a ser la parte del almuerzo o la comida, sino que empieza desde el desayuno o a la hora del té. Entonces, el consumo en el mundo llegó para quedarse, porque Chile está consumiendo 8 kilos de palta por habitante al año. México consume 10 kilos de palta por habitante al año. Todos los países tienen características propias que hay que respetar. Por ejemplo, Chile come la palta como la comemos nosotros, la abre al medio y con una cuchara, bueno, a lo mejor le echa aceite, sal, limón, cosas así, pero la come con una cuchara. En México no se come la palta. En México la palta se convierte en guacamole, pero claro, cada ama de casa se precia de hacer en su casa el guacamole más rico. Entonces comen la palta, la preparan con una serie de aderezos y se sirve eso en la comida acompañando o un bife o un pescado o una cosa así, o se come solo el guacamole. En Brasil, por ejemplo, la palta se bebe, o sea, recién empieza en Brasil hace unos pocos años la producción de palta Hass. Antes eran unas paltas grandes que se bebían en una bebida que se llama vitamina, que es una cantidad de frutas licuadas con leche y un poco de azúcar. O sea, que en cada lugar es distinto. Hoy la palta se está consumiendo en Oriente y eso puede llegar a ser una cantidad
increíble de palta, ¿no es cierto? Pero lo que yo quería destacar son los errores que yo cometí para que no los cometan otros, ¿no es cierto? Porque cuesta mucha plata reponerse de eso. No, por supuesto. ¿Y vos cómo ves a los demás productores? Bueno, comentaste hace un ratito que estuviste presente en el encuentro que se hizo sobre palta. ¿Vos qué pudiste notar en el resto de los productores? Vos sabiendo que sos pionero, digamos, en lo que tiene que ver con esta producción y esta fruta en Argentina. Sí, yo lo que noto es que hay mucha gente que ha puesto palta sin haber tomado las medidas preventivas que yo creo que exige la producción de palta. Yo no las tomé y me fue bien en una finca. No las tomé y me fue muy mal en otra finca. Entonces, yo ahí perdí mucha plata en la plantación, en la inversión, en el riego, en todas esas cosas. Es lo que yo trato de ayudar a que otros no cometan. El suelo es fundamental. La palta no es para cualquier suelo. El suelo donde el limón anda bárbaro, la finca que nosotros le vendimos a esta empresa, es fabuloso ver los árboles de limón, y esa finca con la mejor producción de todo Tucumán fracasó en paltas. Entonces es muy importante analizar si el suelo tiene la cantidad de arena suficiente para que haya oxígeno para alimentar las raíces de la palta. Eso es lo que yo recomiendo enfáticamente, analizar las posibilidades del suelo. Y lo otro es ver de dónde voy a sacar el agua para regar, porque si la tengo que sacar de un subsuelo a mucha profundidad, eso requiere mucho combustible para bombear, y el combustible es muy caro, ¿no es cierto? O sea que esas dos cosas a mí me parecen fundamentales. ¿Cuál es el tipo de suelo y de dónde voy a sacar el agua? Claro, fundamental y más que nada para este cultivo. Bueno, Horacio, la realidad es que estábamos interesados acá en el Mercado Central de poder volver a conversar con vos, porque era nuestro interés más sobre este producto que cada día, cada momento está creciendo su consumo de manera abismal. Se descubre a cada momento qué propiedades aporta la palta y bueno, por supuesto queríamos escucharte a vos y conocer bien en detalle, quizá, o sea que me gusta la idea, ¿no?, de pensar también en la producción desde el lado del color, ¿no?, en el sentido de, bueno, cuáles fueron los esfuerzos, como contabas vos recién, todo lo que tuviste que pasar y aprender para lograr una excelente, llegar a la producción de paltas a un nivel de excelencia que, bueno, hoy por hoy pone a Guayal Sociedad Anónima como la principal empresa productora y exportadora de paltas en el país. Esto fue una producción de FM Mercado 90.9.